Una vez, una tarde, llevaba un niño un pollo. Porque yo estoy aquí por mi plata, señor. Solamente me falta ser presidente del Perú. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día iniciamos nuestro nuevo capítulo en Alto en Política. Alto en Política como un espacio, nuevamente, y siempre lo repetimos, como un espacio para consumir política y consumir política verdadera y también saludable, ¿no? Mi nombre es Alexander Casas, siempre mi partner, mi acompañante. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Acá Omar Chávez, nuevamente en otro capítulo en Alto Política, y esta vez vamos a hablar sobre un tema que va a interesar a muchos jóvenes. Vamos a hablar de cómo se vive la juventud en política. Y para eso tenemos dos invitados. Tenemos a Alejandro, que está a mi derecha, y a mi izquierda tenemos a Eduardo, los dos. Alejandro, que repite. Alejandro, hola, repite. volví. Soy Alejandro Evangelista, otra vez un gusto con todos ustedes. Estoy aquí con otro tema. Ajá, muy bien. Y tenemos a... Bueno, por mi lado, yo soy Eduardo Chocano, un buen amigo de Alex, un gusto y listo para poder conversar con todos ustedes. Bien, pero vamos a empezar a presentarnos cada uno. De repente, a ver, justo acabas de terminar, Eduardo. Eduardo, ¿qué eres? ¿Qué estudiaste? ¿Qué... Perfecto, bueno, que soy un ser humano. Y a ver, yo soy Eduardo Chocano Rabina, estudio Derecho en la Universidad de Lima, ya curso el último ciclo, estudio Filosofía también en otra universidad, Universidad Tech. Y bueno, me especializo, me interesa bastante lo que es derecho constitucional, derecho electoral, y actualmente ando viendo derecho administrativo, ¿no? En el CONADIS. Ah, muy bien, muy bien. ¿Tú, Alejandro? Yo soy Alejandro Evangelista Tineo, soy bachiller en arquitectura y urbanismo. Ahorita me encuentro trabajando en la municipalidad, no voy a decir su nombre por temas de privacidad. No, además he tenido una carrera trabajando en actividades sociales, ¿no? Tengo incluso una propia marca, y luego lo mencionaré después. No. Ajá. Muy bien. Entonces, el tema de hoy, como lo ha mencionado Omar, es hablar sobre la perspectiva o la percepción de los jóvenes en la política, ¿no? Mucho se habla de los jóvenes en la política, que hay que hacer, que los jóvenes son el futuro, entre comillas. Y también, Alex, recordando que el primer capítulo contamos cuál era el papel de los jóvenes en campaña también, que muchas veces lo usaban como para... hacer de todo. Sí, justamente, ¿no? El tema de los banners, el tema de carga tal... firma, encargos de las redes sociales, cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, desde las diversas perspectivas, tanto de derecho como arquitectura, también se hace política, y también, como ser humano, como bien lo decía Eduardo en su momento, también hacemos política. Entonces, para empezar, desde tu perspectiva, Alejandro, ¿cómo ves ahorita la situación política del país? La situación política en mi país la veo bien compleja y bastante repudiable. Veo que todos los políticos son completamente ajenos a nuestra realidad. No están respondiendo a lo que necesitan nuestros ciudadanos. Y es sucio ver la forma en que lo hacen. Ni siquiera es que intenten, no, simplemente parece desprecio al ciudadano. Es algo completamente fatal, en mi opinión, ¿no? De maneras simples, lo veo asqueroso. La política asquerosa. Tú, Eduardo, ¿cómo lo ves la política actual? ¿Cómo la situación política? En mi caso, lo que veo es que hay un tema bastante fuerte de falta de legitimidad. Es decir, los que gobiernan no representan a los gobernados. ¿En qué sentido? La población no ve sus necesidades, no ve sus problemas reflejados en las necesidades del Estado. Un ejemplo actual, ¿no? Lo que ha pasado con la suspensión de clases que han realizado, que las han vuelto virtuales en realidad. Y un montón de profesores, alumnos se han quejado de ello, ¿no? Señalando de que no es lo mismo llevar clases virtuales, no se aprende igual. Y otro gran conjunto de personas decía, no tengo ni siquiera los materiales para llevar las clases. Y el Estado, en vez de proponer una modalidad híbrida tal vez, de que los docentes puedan ir y el alumno que pueda asista y el resto se graba para los demás alumnos, ¿qué hicieron? Podemos ver, por ejemplo, el comunicado del ministro de Educación que dijo, es buen momento de que los padres se desarrollen con los hijos, sin saber que los papás en home office no es que estén haciendo nada en la casa, están trabajando también. Entonces, son respuestas que no representan esa necesidad de la población. Entonces, hay una falta de representatividad y por otro lado es un desastre la política actual. Claro, ¿no? sí. Omar. No, y aparte de la represión, no podemos ni opinar. Salimos a marchar, creo que Dina advirtió, no sé si escucharon uno de sus mensajes, dijo, traidores. Bueno, recuerden lo que pasa cuando marchan, ¿no? Palabras más, palabras menos, recuerden, no queremos hacer otra masacre, no queremos disparar de nuevo, pero... Unas insinuaciones bastante peligrosas. Sí, ¿no? Es como decir, se marchan, les disparo de nuevo, ya saben cómo soy ya.
Y luego su saludito a todos los militares. Sí. Hola. Y entre ellos se condecoran, y entre ellos se saludan, entre ellos se mantienen. Y eso sucede cuando la política se vuelve cochina, como bien decía Alejandro, ¿no? Eso de amenazar inclusive a los periodistas. Tú no me conoces, ¿no? Papito, tú no me conoces, entrevístame bien, hazme bien las preguntas. O el ministro de Educación que le cambia el tema a los periodistas cuando le preguntan ¿por qué es que decidiste hacer clases virtuales cuando la gente no puede? Y mucha gente de Lima, de las Limas Norte, Lima Sur, no tienen acceso a internet y les dicen para que disfruten con la familia un fin de semana, ¿no? Entonces, como acaba de decir Eduardo. El tema es, ¿y esta política es culpa de quiénes al final? A ver, vamos a poner, yo les pongo así la pregunta. Ok. ¿Culpa de quién es esta situación? A mí me gustaría partir de ser posible, porque es que, claro, hay algo muy importante y es de que la gente tampoco valora mucho su voto. El voto es algo importantísimo. Vivimos en un estado democrático de derecho donde el modelo es la representatividad. La gente elige a quien lo gobierna. Finalmente, quien llega a gobernar es porque la gente le ha votado. Pero hay mucha gente que dice que no votó por Dina. No. Ah, eso Así es que, perfecto por si también. acaso, no se lavan la... ¿No? Claro, lo que dicen yo no voté. Yo noté, pero es que también hay que hacernos cargo de que esto no es una situación de solamente estas elecciones pasadas. Es algo que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Y decir simplemente, hacer el lavado mental de que esto no es culpa mía, yo no voté por ella, también ha sido partícipe, a quieras o no solamente en estas elecciones. Es que, claro, es que uno en campaña participa en dos modos, ¿no? Dando su voto y ayudando a informar a la gente. Claro, la gente es muy ajena a informar a la política. Prefieren no tocar política. Hay un dicho, ¿no? En la mesa no se habla ni de política ni de religión, que creo que en la situación que está el Perú hay que comenzar a hablar más política en casa. Informarnos de lo que ha pasado y lo que puede pasar. ¿Cuántos de ustedes hablan de política en su casa, en su almuerzo, con sus amigos? La última vez me peleé con mi papá, pero sí, sigo hablando por eso. Tú, Eduardo. Solo los domingos es la única fecha que hemos permitido hablar de política, porque si no todos los almuerzos son una batalla campal. Y más cuando se tiene diferentes miradas, ¿no, Omar? ¿Cuál? Cuando se tiene diferentes miradas en política, ¿no? Sí, pero yo creo que cuando se habla en casa o... Bueno, a mí lo que me pasa es cuando hablo con otras personas, la política lo ven como si fuese un equipo de fútbol. Hay fanatismo. Yo le voy al equipo naranja porque no sé, tal cosa. No, yo soy azulito. No, yo soy el pez. No, yo soy tren. Como que se asumen y ya. Que cambia, que va cambiando por la coyuntura. Va cambiando se dejan llevar mucho por la coyuntura, cambian sí de partido. Y lo que acabas de decir es importante, el fanatismo, ¿no? El tema de yo soy hincha de... La política actual se ha denigrado, como bien decía Alejandro, también porque no reconocemos nuestro voto, no reconocemos que tenemos que hablar de política, no reconocemos que tenemos que consumir política, un cherry a nuestro programa, pero también porque existen los fanáticos, ¿no? Los que te dicen que mi candidato es lo mejor, porque tú decías hay que informar a su candidato, pero hay gente cegada que dice mi candidato es lo máximo porque simplemente, no sé, te hizo una chocolatada, ¿no? Es que, claro, lo ven hasta como Miguel señaló acá el compañero, como una especie de partido, que cuando gana el candidato dice ganamos. Dicen lo hicimos, vencimos, ganamos, pero al final no, gana el candidato como tal. ¿Y qué crees que esperan los jóvenes cuando esos candidatos que ganan al final? Creo que todo joven espera un buen futuro. Lo que buscamos siempre es estabilidad. Los jóvenes quizás ahora no ven esa estabilidad y por eso ya también nos estamos dispersando a otro tipo de objetivos a nuestra vida futura. Y la verdad es que poco veo que los jóvenes esperen algo. O sea, quizás buscan ese salvador que algún día llegue. De repente por eso hay muchas campañas políticas que se están agarrando de el Milei peruano, el Bukele peruano, esos mesías que quieren plantear. Pero no hay, y los jóvenes no están esperando eso, pero tampoco lo tienen. ¿Qué piensas tú, Eduardo? Eso es cierto, estamos bastante con personalismos hoy en día, tanto que la gente no mide el partido, ve al candidato. Ve como el ídolo, el camino a seguir. Exacto, ¿Ya? lo siguen, vas detrás de él en las campañas, los gritos, peleas en redes sociales, las peleas en política, todos los días. Pero yo una voy a decir discusión. en crudo algo. ¿Los jóvenes realmente buscan a ese líder o están esperando que ese líder les dé trabajo cuando gane? Ya. La verdad. Eso depende bastante de qué tipo de joven. Por ejemplo, si es un joven que está en el partido o está con el candidato, Ese busca obviamente espera algo. Claro, O sea, está dando espera- su tiempo. Claro. Y es que, inversión, mira, es una incluso, inversión. mira, ahorita lo que acabo de decir es algo que ya lo tenemos propio en nuestra cultura, porque esta política chicha ha generado de que si tú asocias a alguien en un partido es que quiere algo de eso. Claro. No está buscando el fin común, el bien común. El bien común. Hemos olvidado el objetivo de todo esto.
nuestra sociedad, nuestro crecimiento como sociedad peruana. ¿Qué ha pasado? Eso es lo que nos estamos perdiendo. Es que eso es cierto. Hoy en día quien está en un partido lo ven por dos causales. O quiere algo, que es o quiere el poder, o quiere un empleo. O quiere una ley a su Por esos favor. temas, totalmente. Al fin y al cabo, hoy en día. Y por eso es que los candidatos luego te prometen, ¿no? Oye, métete al equipo, apóyame en las redes de manera gratuita, haz la campaña y luego cuando ganemos vas a tener algo. Claro, la ¿A clásica, ustedes ¿no? les ha pasado como jóvenes? Obvio. Yo he estado de lo que ha cargado la banderola, que me han visto así en la Plaza de Armas gritando viva, y inserta algún número de candidato, lo que te ha cargado la bolsa, lo que ha repartido los desayunos. Político joven que no ha pasado por eso no es político Claro, joven. no he vivido la vida político joven. ¿Quién no ha cargado su estándar de bandera ahí, ondeando Pero- en la plaza, pero lo han con su hecho- polito y su chaleco? Pero lo han Por hecho favor. porque lo han hecho porque piensan en la ideología del partido, o lo han hecho porque Sería bueno que haya ideologías. realmente hay un interés también, y es válido, ¿no? Hay un interés laboral. Sería también, bueno que ¿no? haya ideologías en algunos partidos, pero bueno, en mi caso, con la pregunta que mencionas, sí, yo tenía, quería definir un camino con lo que es con respecto a lo que me desarrollo en mi carrera, poner parámetros, pero bueno, no se logró, pero ahí más o menos yo quería lograr ese mejor desarrollo en esos ámbitos que generalmente no lo suelen tocar en campaña, que es ciudad, urbanismo, un poco lo tocan. Ya. Claro, y eso es base de la gestión pública. Es base de la gestión, porque proponen proyectos puntuales, aislados, eso es otro. Vamos a ver el coliseo, voy a hacer mi teatro. Sí, bueno, no, y la ciudad sigue igual jodida, pero tengo coliseo nuevo. Bueno, en mi caso, en el principio sí, por eso es que estaba tan animado, me estaba con candidato 1 o candidato 2, porque si viví esa ideología, más de joven, vale decir, hoy en día ya como que he perdido un poco esa ilusión del tema ideológico, porque finalmente es muy hermoso, pero no lo practican y no lo desarrollan, tanto que la ideología sigue siendo la misma del 80, 85, 70, y no hay un nuevo doctrinario que haga la reinterpretación, el reestudio de la obra, nada, siguen La repitiendo lo mismo. actualización de la ideología política también pasa eso con los partidos tradicionales, ¿no? Se mantienen en su discurso de los 60, 70, 80 que han sido creados, los últimos, bueno, para los partidos políticos tradicionales, pero no lo renuevan, ¿no? No lo ponen a la actualidad. Y aquí hay dos cositas. Primero hemos hablado sobre los fanatismos, ¿no? De estos jóvenes que se meten a la política. Primero porque les interesa el candidato, porque le ven al candidato como un ídolo, como un líder, ¿no? Y luego se van desencantando. Y terminando con los antis, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de estos antipolíticos? Porque al final, cuando te desencantas, dices, no, ya no quiero hacer nada con mi ex. Quiero ser soltero toda la vida, ¿no? Y te vuelves antipolítico, ¿no? Es imposible, tanto como señalarte, es imposible estar soltero toda la vida, es imposible ser un antipolítico toda la vida, porque aunque tu rechazo termina siendo un acto político, al fin y al cabo. Estás manifestando tu voluntad política de no apoyar a ninguno de los que te pueden llegar a representar. Entonces, finalmente tu antipolítica es un acto político. Podemos verlo de ese modo. ¿Y que dónde se refleja? En el famoso voto blanco, voto nulo, que al final terminan aportando puntaje a los primeros lugares y terminan generando igual cupos en el Congreso a los primeros lugares. Ajá, Alejandro, ¿tú qué opinas de los antis? Es la verdad lo que dice mi compañero. O sea, sigues en el sistema, no es que dejaste de hacer algo, no es que ya, tu completamente repelo a todo esto dejó de hacer algo. No, de hecho aporta de la peor, en el peor de los casos, de la peor manera, ¿no? En el mundo artístico es como que sale una corriente literaria, luego sale su contraparte, pero sigue siendo literaria todo. Pasa lo mismo en política, ¿no? No sigues dentro. ¿Por qué esa necesidad de escapar? Debemos ser políticos. Y quizás también porque no quieren asumir la responsabilidad de que pues, algunos dicen yo nunca voté por el lápiz, ¿no? Pero tampoco dicen yo voté por Keiko. Que, por ¿no? ejemplo, la situación política es culpa de ustedes. Por ejemplo, participar, mira, estar en un partido político de por sí ya te vuelve un objeto de crítica. Así no tengas ni siquiera cargo, ¿eh? Solo por el hecho de decir estoy inscrito, te hace objeto de críticas. Por ejemplo, en mi caso fue en la universidad y en la familia inicialmente. ¿Por qué? Porque automáticamente dicen, no, va a ser corrupto, lo van a corromper, se va a perder. También es un factor por el cual los jóvenes se alejan bastante, porque ya hay un rechazo social. Entonces, a participar en ¿ser política. político, ser corrupto? Alejandro. No. He sido político, no he sido corrupto, pero lo que sí me ha costado bastante de ser político es dar la cara. Político en campaña, porque no llega a ningún ¿Por qué te cuesta dar la cara cuando haces política? Porque es objeto de críticas. O sea, así como en el video pasado dije algo, me confundí un término y se me fueron como 40 personas encima. Los haters. Los haters.
Igual pasa. Y cuando es política, ya no solamente es un tema, son múltiples temas y todo. Y cuando tú entras ahí, tienes que estar dispuesto a que todo el mundo te critique. Y no todo el mundo tiene esa fortaleza de aceptar la crítica. Y aparte en Lima es deporte nacional burlarnos de los que están adelante. Sí, O crear un troll o hacer un Twitter con un nombre falso o con un título cualquiera y comenzar a postear. Claro, hoy en día con las redes sociales atacar a alguien es muy sencillo. Antiguamente, si tú quieres atacar a un candidato, tenías que irte a su meeting, a su local de base, hacerle una nota en un periódico con tu crítica. Hoy en día me puedo crear cualquier Instagram en media hora, 10 minutos y automáticamente le hago anticampaña. Le creo páginas en su contra, le creo bots en su contra. ¿Y qué sucede con...? Hay un ejemplo justo de este tema, que un joven hace poco fue a la Plaza San Martín y gritó ¡Viva Keiko! No sé si ustedes llegaron a ver ese video. Y toda la Plaza San Martín se le fue encima. ¿Ese es el miedo al final también que sucede? Claro, Eso fue un experimento social al final. Es un experimento social, pero es una realidad de lo que puede pasar. Claro. Ahí el joven hizo un acto de valentía. Podemos decirlo así. Es un acto de valentía, pero también del otro lado, el otro aspecto es el nivel de tolerancia que tenemos. que se debe tener, ¿no? Algo que lo he visto de los antis es que se ponen en un nivel de superioridad moral. Lo mismo que todas estas personas. Todos ellos piensan que tienen la razón y no quieren discutir con los demás. También, ¿no? Y en política todo se habla, todo se escucha, es una democracia, ¿no? Debemos llegar a acuerdos. Hay debate, Claro, o sea... el estar en política es estar dispuesto a hablar y tratar de saber un poco de todo, porque el político, una vez llega al poder, ve de todo. Termina viendo todos los campos de la sociedad. O llegas a ser alcalde y terminas con todas las denuncias hasta porque pisaste un pasto, te denuncian, ¿no? El tema es la tolerancia. ¿Cómo es que generamos que los partidos políticos tengan, o los militantes, o los antis, todo lo que es personas que hacen política, al final todos hacemos política, seamos tolerantes a la opinión de los demás, ¿no? ¿Y qué formación debería de tener entonces los partidos políticos? ¿Qué rol deberían tener los partidos políticos en este tema? El problema de la tolerancia es que se ha ido perdiendo a lo largo de las campañas. Yo me acuerdo, no sé si... Yo recuerdo, no existía, pero en el 2000, cuando ocurrió lo de Paniagua, los partidos como que se unieron y dijeron, bueno, vamos a ser amigos, vamos a hacer un plan común. Pero a medida que iba pasando el tiempo, Toledo, Alan García se ha ido perdiendo esa tolerancia hasta que llegó Kuczynski y empezó la época de vacancia. Ollanta Humala fue el último presidente que pudo terminar su mandato. Sí, pues, bueno, Claro, eso sí. todos han sido por vacancia, ni ido ingresando. Pero ¿cuál es el rol de los partidos políticos ante esta situación? Ante esta crisis de representatividad, crisis de intolerancia, esta necesidad de ser representado, esta necesidad de mirar al resto y respetar su opinión política y poder sentarte en una mesa y poder hablar de política así sea diferente. ¿Cuál es el rol de los partidos políticos? ¿Qué piensan ustedes? Yo plantearía 3 grandes roles como tal que deberían tener los partidos políticos. El primero es formar y afianzar su militancia. Porque hay partidos que pueden decir, tengo 80.000 inscritos, tengo 80.000 militantes, tengo 100.000 militantes, pero al fin y al cabo solo van a tus actividades 10 personas. O solo tienes a 500 que en realidad están moviendo el partido y el resto firmó porque es la mamá, el primo, la tía, el sobrino del candidato, de la persona X. Entonces, primero, no puedes buscar representar a un país si no puedes ni representar a tus propios militantes, que se supone que es la gente que sigue el pensamiento de tu partido. Ahora, justo mencionas algo, pensamiento. ¿Qué partidos tienen un pensamiento definido para qué? O sea, es cierto lo que dices, hay que generar una comunidad dentro de un partido, pero para generar una comunidad todos tenemos que tener algo en común. ¿Qué es eso común que tienen los partidos dentro de unos? Muy pocos lo tienen. Generalmente suelen ser cascarones. Claro. Hoy en día lo que más podemos decir como pensamiento, buscando asimilar al concepto de pensamiento algo, porque no vamos a comparar antiguamente que habían hasta libros y obras magnánimas de desarrollo ideológico, sería tal vez el modelo económico, que es lo que la gran mayoría apunta a sus estatutos, desarrollar un modelo económico, y ahí cada uno como que coloca sus aspectos, coloca sus ideas, pero más allá de ello no habría un pensamiento ideológico. Lo que pasa es que la gente tiene que meterse a política según el pensamiento ideológico. Claro, ¿no? claro. Y ahora la gente no entra a política por el pensamiento ideológico, sino porque el candidato te ha invitado a que lo apoyes en la campaña o porque... Eres hincha. Porque eres, claro, efectivamente, ¿no? Porque, mira, en campaña yo recuerdo que hay asentamientos humanos que tienen nombres de candidatos. Sí. Y el asentamiento humano es como que del partido, ¿no? Ya, nosotros Y acá naciste votamos ahí, por tiene que acá. tener, Ya, ¿no? tú Una cosa naciste así. acá, tú le apoyas al asentamiento humano Raúl Porras Barnechea, ya. Mi familia es aprista y por eso yo tengo que ser aprista, ¿no? Yo tenía una amiga así, ¿no? Que
que dicho sea paso, ella no vive aquí en Perú, pero su familia es aprista y ella sentía la necesidad de ser aprista. Cuando se cambió de partido, cuando postuló por otro partido, su familia como que no la quiso mucho, ¿no? No. Tuvo que viajar al extranjero para hacer política al final. No, entonces suceden esos casos también, ¿no? Y como bien dice Alejandro, la política tiene que ser al final parte de uno mismo, o sea, sentirte cómodo, sentirte representado, como también decía Eduardo. Pero... Y ahora, Alex, en estos partidos, si uno debe entrar con ideología, ¿por qué estos nuevos 30 partidos, qué ideología tienen? ¿O es que se crearon solo para poder participar y poder llevarnos algo ¿Qué piensan ustedes? del poder? Bueno, yo lo veo tal cual como dijiste al final, ¿no? Son partidos que como tal, si vemos los requisitos para inscribir un partido, no es que nos pidan exactamente qué es una ideología. Solamente colocan un pensamiento que la gran mayoría lo termina confundiendo o desarrollando con el modelo económico. ¿Y por qué? Porque en realidad, recuerdo una frase que una vez me comentaron en una reunión de políticos que me dijeron tal cual: escribir un partido político y conseguir las firmas es tan sencillo como armar un gran concierto en el Guadalino. Digo, ¿sí? si cada ¿Cómo es persona eso? que ingresase al Guadalino firmase su acta de militante, completas totalmente las firmas al llenar el escenario. Hacemos un concierto Hacemos un concierto. Creamos nuestro partido ahorita. y creamos nuestros partidos. Sin ideología, ¿no? Partido alto en política. ¿Y ustedes sienten de que los partidos políticos están realmente acercándose a los jóvenes de manera efectiva o no? Mira, si de los 30 tú vas y le preguntas a un joven cuál conoce, solo conocen dos, pero por los desastres creo que no estamos viendo un buen camino. No, como tal, no. Bueno, creo que la pregunta es ¿cómo se acercaron ustedes a la política, no? Como para ver cuáles fueron las estrategias que usaron los partidos. El camino de la vida. Bueno, en mi caso era cuando era menor de edad. Wow, qué viejo estoy, pero era cuando era menor de edad todavía. ¿Ya? Aún era menor de edad en ese entonces. Y yo tenía el interés de la política, porque siempre era ese bichito raro que le encantaba ver los carteles en la calle, los candidatos, y le preguntaba a su papá: papá, ¿y este quién es? Y mi papá no sabía qué decirme, ¿no? Me decía Ertlencito. No te metas con ese decía partido, Lobo. decía. No, mi papá no sabía, solo me decía: hey, es un pata que postula y ya no me lo vas a ver. Y entonces ahí un día, ahí gracias a internet, me puse a investigar partidos. Y así fue como vi un logo de una lampa, y fue donde fue y curiosamente fue como fue el primer partido que vi, y me gustó lo que leí, y ahí nació mi interés y empecé a ver cómo me inscribía. Así inocentemente nació mi participación en un partido. ¿Y en tu caso, Alejandro? En mi caso, empieza por mi abuelo y por mi papá. Mi abuelo ha sido una persona políticamente muy activa. Mi papá siempre ha sido un crítico de política, así que en tema de conversación, en las comidas nunca faltaba. Pero cuando yo lo vi de experiencia propia, inicié con el CDPJ en Comas. ¿No ha sido PJ en Comas? CDPJ en Comas. CPJ. Era el grupo impulsor. Era el grupo impulsor. Porque nunca lo llegamos a armar. Era el grupo impulsor. Eso. Y era también las políticas juveniles, todo lo que se realizó en Comas, ¿no? Fue ese pequeño semillero, esa prueba que tuve fue algo que impulsó y motivó bastante porque eran espacios de diálogo. Y bueno, como los jóvenes estaban todos dispuestos a debatir, era súper interesante, súper divertido. Pasaba ratos, en vez de estar haciendo maquetas, estaba ahí. Tú, Eduardo, también has vivido esta experiencia. Claro, los CPJ, cuando la mencionó me trajo grandes recuerdos. Yo fui secretario de Juventudes en Lince ya hace, creo que 2-3 años, 2021 habrá sido. El mío fue hace 5. Y me trae muy buenos recuerdos, porque claro, como tú mencionas, eran espacio para diálogo. Recuerdo muy bien que ahí Alex era quien nos apoyaba bastante, nos dirigía. Y se formaban muy buenos debates, muy buenas conversaciones, porque es una forma de introducir a los jóvenes en política. Y no era política netamente partidaria, porque eran jóvenes que pueden estar en un partido, ¿no? Una consulta. Ese CMPJ en Lince, ¿quién lo impulsó? ¿La misma municipalidad? Yo me acuerdo que fue Kevin Romero, junto con asesoría de Alex. La misma municipalidad. Fue la misma municipalidad. Sí. Porque en el caso de Comas, al principio fue... porque también coincidimos con Alejandro ahí. Ahí nos conocimos. Qué buena. Pero la misma municipalidad como que lo impulsó, los nuevos jóvenes iban avanzando y luego la misma municipalidad lo cortó. Claro. Saludos a la sugerencia. Lo que pasa es que hay dos Saludos, procesos. Raúl. Saludos. Hay dos procesos, ¿no? Dos procesos. Uno, cuando la municipalidad asume su responsabilidad y está en la ley orgánica de municipalidades, que las municipalidades deben de generar los espacios de participación para los jóvenes, y por otro lado porque los jóvenes mismos se organizan y son los que le exigen a la municipalidad cumplir. En el caso de la política sucede lo mismo también, porque al final son estas secretarías de juventudes, estos cuartitos para jóvenes que hacen que los militantes, los partidos políticos viejos, miren a los jóvenes en los partidos políticos. Y por otro lado tenemos a estos jóvenes que no militan,
que no militen en un partido político, pero le exigen a un partido político qué cosas deben hacer. Y para eso se salen las marchas, ¿no? Si me salgo a la marcha a la calle, hago mi paro porque quiero que el partido político asuma una responsabilidad. En este caso, ¿ustedes han estado también en Secretaría de Juventudes de un partido político o no? En mi caso, actualmente estoy en una. Soy el vicesecretario de lo que es LIMSE en Acción Popular y es bastante complicado actualmente. ¿Por qué es complicado? Uno, porque no se siente un respaldo. Claro, ya los jóvenes tenemos 1000 ánimos, pero algo muy importante que no se menciona mucho. No tenemos tantos recursos. Si no contamos con grandes capacidades monetarias, no tenemos carpas, no tenemos locales para hacer eventos, reuniones. Entonces, claro, podemos tener las 1000 ganas del mundo, pero si no hay alguien que nos pueda apoyar, ni siquiera hablo de dinero, pero por lo menos nos pueden dar los permisos para hacer actividades en los locales partidarios o demás, no se puede hacer nada más que un par de Zoom o un par de reuniones en cafetería al final. ¿Tú, en tu caso, Alejandro? Yo ahorita estoy cero. Sí, todavía está, pero te miras con un futuro como asumir una responsabilidad de generar estos diálogos políticos, formaciones políticas, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Hay bastantes huecos en el aspecto juvenil. Yo, bueno, en el área que estoy trabajando hay bastantes jóvenes que, bueno, en la universidad vienen de diferentes universidades y nunca ha habido esos espacios. Tampoco es que se hayan motivado a esos espacios y creo que hay esa posibilidad de poder generar estos nuevos espacios de diálogo. Y hay ganas. Falta espacios, falta también que, como mismo dicen, no hay mucho dinero y a veces no le meten plata a los medios de comunicación para difundir estos espacios. Pero la universidad también debería asumir ese rol. Tenemos varios actores, ¿ah? La universidad también debería asumir ese rol de generar estos espacios, ¿no? La verdad es que sí. Pero recordemos que el de la universidad y los colegios también. Pero Todos los colegios. ¿En la de Lima hay esos espacios? No, hay un fomento del debate académico. En la de Lima, No, pero hay un debate académico. Es que claro, que fíjate, las universidades como tal San tienen Marcos, el deber sí, de la de formar Lima, no. académico, formación académica. O sea, yo no veo adecuado que permitan el desarrollo como tal de una vida política, así como tal la vemos afuera, pero sí la formación académica para los políticos. Es decir, que te enseñen qué es un derecho parlamentario, qué es un derecho legislativo, qué es gestión pública. Porque ese los es debates que hacen, ¿no? Exacto. Ya. También ese rol universitario, podríamos decirlo así, la formación académica de quienes desean ser candidatos. Ah, ya. ¿Y en tu caso? En mi caso, en mi universidad no había nada. No hay nada. Nada de nada. O sea, y hay universidades en que inclusive el rector te dice, acá no se hace política, ¿no? O sea, política del portón para afuera, ¿no? Y eso es lamentable. Y es importante por eso apostar por espacios públicos y abiertos, dialogantes, y ese es un rol que los partidos políticos tienen que asumir. Aquí estamos justamente con este espacio, dándole el espacio a los jóvenes. Invitamos también a más jóvenes que quieran sentarse aquí a hablar con nosotros, porque esto es una ventana para que los demás podamos ver, como bien decía Eduardo, no hay adultos que acompañen, no hay adultos que apoyen, no hay adultos que... Al revés, hay adultos que te llaman, pero cuando hay que hacer... Necesito alguien que agarre el cartel. Sí. Ven. Claro, ¿no? Necesito que seas ese muñequito. Necesito que haya un modelo en mi evento, necesito un moderador de mi charla. A mí me hubiera gustado ser muñequito, de verdad, en alguna campaña política, pero para ponerme a bailar así como hacen en la calle. Pero solamente para eso, nada más, ¿no? Para hacer la bulla. Ahí Pero sí, pues, entonces vamos a la conclusión de que hay una necesidad política, no estamos muy bien de manera política porque no hay partidos que lo apoyen, que lo acompañen. ¿Cuáles serían sus propuestas de ustedes si es que asumieran un rol más activo o tuvieran esta capacidad de reorganizar a la juventud en política? Uno, la formación académica. Yo ahondo bastante en la formación académica. ¿Por qué? Porque muchas veces se piensa que cuando vas a un cargo público aprendes ahí. No. Es como que, no, aprendo en la cancha, aprendo en 2, 3 capacitaciones. No. Y no es así. Tipo, hay bastantes partidos que ya están empezando a implementar cursos y todo lo demás, pero ¿cuál es el problema? Que finalmente estos cursos en realidad no son cursos completos. Es como, hago 2, 3 charlas de capacitación y digo, cumplí con capacitar a mis militantes. Y no es así, tipo... qué sé yo, llegar al cargo de congresista es ver derecho parlamentario, es ver derecho constitucional, ver derecho administrativo, etc. Es también ver temas de representatividad, temas de planeamiento estratégico, temas de gestión pública, temas de urbanismo, etc. Entonces, llegar a un cargo público de representación es ver 1001 temas. Y se supone que los partidos tienen ese deber formativo con sus militantes y especialmente con los que los van a representar ya en el cargo público. Y en tu caso, Alejandro, ¿tú qué piensas que deberían de...? ¿Qué harías tú? Para promover más la política. Sí, efectivamente. Bueno, primero tendría que hacer un lavado de cara a la política. Porque nadie quiere estar involucrado en algo que está manchado. Si ahorita todo está manchado, nadie quiere estar ahí.
Nadie que esté consciente y que quiera hacer las cosas bien quiere estar ahí. Lo que quería sería un lavado de la política, como dice mi compañero, ser más exigente. Bueno, creo que se podría ser más exigente en lo que es el puesto, no simplemente, eres peruano, ya, puedes ser congresista. Porque, como dicen, al ser cualquier cargo público vas a ver 1001 temas y no hay específicamente alguien que te enseñe a hacer eso. Pero hay requisitos que deberías cumplir para llegar a ser ese puesto. Limpiar la imagen de la política va a ayudar a que más gente se quiera meter, porque nadie quiere quemarse y está bien que nadie quiera quemarse, pero necesitamos esos actores. Inclusive algo que has dicho que es muy importante, eso es limpiar ese aspecto. ¿Por qué? Porque fíjate, de todos los presidentes que hemos tenido recientemente, a Toledo ya le han dictado lo que es la prisión y muchos han resaltado en noticias que finalmente un presidente, aparte de Fujimori vale decir, tuvo una sentencia que se va a hacer efectiva. O sea, ahí sientes que hay justicia. Claro, ya no se siente esa impunidad que tanto se sentía, no decir, no, voy a robar todo lo demás y no se le castiga. Es que hay que hacer un lavado a muchas instituciones. La justicia también es una de ellas. ¿Pero hacer el lavado es meter todos a la cárcel? No necesariamente. ¿Cómo haríamos un lavado político? Por ejemplo, uno es ver si tiene las aptitudes para el cargo. Porque claro, si nos fijamos en lo que es la Constitución, para postular a regidor, alcaldía, presidencia, congreso, los requisitos son más que nada edad. Sí, más que, bueno, vale decir que obviamente en la Cámara de Diputados y Senadores, pero por el momento que seguimos con un Congreso unicameral, el requisito es la edad. No te piden saber tema legislativo, por ejemplo, ¿no? También para el tema de que las personas que te van a acompañar no es que se fiscalice tanto las aptitudes académicas que uno pueda tener. Y eso es importante porque ellos al final ejecutan y plantean las políticas de Estado. Es mayor de edad, nació en el Perú, bienvenido. Dígale y aparte que tienes que cumplir Y tienes que tener plata, no te olvides. También, el y aparte que es un requisito importante. Y aparte que tienes que cumplir con la cuota joven, ¿no? Porque ahora te piden para postular tener una cuota joven, tener un grupo de jóvenes. Claro, y ese también es una puerta a que a veces pase eso, ¿no? O sea, la plancha está, uy, me falta un joven, ya agarra de por ahí. Trae. Y algo tu sobrino. preocupante. ¿Qué hemos visto que ha pasado? Al menos... Trae tu sobrino, tío. Sí, Trae tu sí, sobrino, sí. ya llena. Acá llenamos espacios con el joven. Y algo importante de ese aspecto es que finalmente, claro, tienes que cumplir la cuota porque si no tu lista no sabe escribir. Pero usualmente, ¿cuáles son los números que reciben? Fíjate eso. fondo. Fíjate, para la lista de regidores, usualmente si gana tu candidato, te entran de 6 para arriba, ¿no? Y ahí usualmente ¿en qué número está el joven? El 8, el 7, Ahí, el 10, el 11, o sea, así gane, 69, no ingresa. es bien Y complejo. si vas en la lista del Congreso te dan pues el 36, el 108. Claro, tendrías que ganar con 50% para arriba para que ingreses. Ya. Es bastante complejo. Y ustedes se sienten representados con los vamos a hablar de algunos de los jóvenes políticos actuales. A ver, vamos a poner un joven político, Rosángela Barbarán del partido fujimorista. ¿Se sienten representados ahí con estos jóvenes? ¿Qué otro joven político? Cabero. Cabero. ¿Qué otro? El alcalde de Ate, creo que también joven. Sí. Sí. Arturo Vidal. Arturo Vidal. ¿Se sienten representados con estos jóvenes que entraron también diciendo que son jóvenes políticos? En un aspecto sí, de que claro, tal vez no podamos concordar en ideología o en las leyes que ellos presentan, pero en un aspecto sí es el activismo político. Están muy presentes, todo el día están haciendo algo, comunican todo lo que hacen por redes. O sea, tú ves los Instagram de ellos y suben su resumen legislativo a la semana diciendo, voté por tal proyecto de ley, voté esto, fui a reunión tal, me invitaron a evento tal, fui a evento tal, publiqué en el periódico tal. Saben hacerse visibles al público que son. Claro. O sea, Pero demuestran por lo menos busquen ser transparentes en lo máximo posible, porque demuestran que están haciendo cosas. en su mente está bien. En su mente lo que ellos están haciendo está bien. Lo ponen felices ellos. Saben que están cagando la pelota. Claro, Ya. concordemos o no, eso es otra cosa. Claro, yo puedo decir no, que esta ley no sirve, es inconstitucional. Claro. Pero por lo menos algo que sí podemos tomar de ejemplo ahí es activismo. Que están dialogando. O sea, eso sí es cierto, que volvemos a representar a los jóvenes que están ahí, siempre hacen algo, están muy activos. Para bien o para mal, pero están muy activos. Sí, eso es bueno. Las redes sociales también te da eso, ¿no? Y las redes sociales también se vuelven una herramienta para hacer política, pero también para cuestionar la política y para conocer un poco de hacia dónde está haciendo tu candidato, hacia dónde está yendo la persona por la que votaste, ¿no? Yo respeto mucho, por ejemplo, a Rosángela porque la la sigo en Instagram y ella responde en Instagram lo que la gente le comenta, ¿no? Pero hay otros candidatos o otros congresistas también que TikTok no responde, TikTok no responde. Te bloquean comentarios. De verdad, en Twitter ya no puedes comentar y hasta candidatos viejos, ¿no? Que bloquean comentarios, ¿no? Entonces esos no quieren dialogar al final. Y eso es ya se vuelven, como dicen muchos,
asumen las viejas prácticas políticas, las viejas mañas políticas, ¿no? Y eso no quiere decir que los que son viejos en política sean malos, sino es que hacen cosas malas, ¿no? Claro, y eso es algo esencial para quien tiene un cargo público, el comunicarse no solo con sus electores, sino con toda la población en general, porque tú los representas. Es cierto. Pongamos que ustedes han ganado. ¿Qué le dirían a la gente para que ustedes puedan... ¿Qué compromiso asumirían ustedes como jóvenes sobre el tema político? Claro, para los pobres jóvenes y para la población, ¿no? Ajá, ¿ya? Bueno, en mi caso, una que vi que se hacía antes y que hoy en día se ha perdido la costumbre, algo como que le decían café, eso de cafés públicos. Es decir, que el candidato en el local de su partido, porque en el propio Congreso no se puede por los trámites que implica hacer el ingreso de las personas, pero en sus propios locales partidarios, hacían puerta abierta. Claro está que con toda la seguridad del mundo, porque bueno, se pone en un blanco muy sencillo, podríamos decirlo, pero se permitía ese acceso a conversar directamente con él, a decirle tu disconformidad, tu conformidad, pero lo podías ver al frente, o sea, lo tenías acá al candidato. Es algo muy difícil hoy en día, tener acá al político al frente tuyo, es algo muy difícil ahora, tenerlo al frente. No, es que ahora el problema es que ellos salen a la calle y todo el mundo les tira algo. Porque ahí pasó en un bar, ¿no? desprecio. Pero, Como lo que pasó en un bar en Barranco, si no me equivoco, ¿no? Claro, Que no. ahorita le gritaron de todo. Sí, no me vas a acordar, pobre Patricia. ¿Merecido o no merecido? No. ¿No merecido? No, claro, o sea, puedes repudiarla, todo lo a que tal punto desees, no, pero o sea... tiene su derecho finalmente a ejercer su libre desarrollo de vida, y si quiere ir a un bar, pues puede ir a un bar al fin y Ahí, al cabo. ahí tenía, como dices, ¿no? Libre derecho a desarrollar su vida, y el otro también tiene el libre derecho a protestar, pero no puedes traspasar el límite de las agresiones. Pero hay gente que utiliza eso como una herramienta de decir, miren, yo lo he hecho, ¿no? Esto de yo voy a un lugar, veo a un candidato y le grito corrupto. Como este chico que le golpeó a un congresista, ¿no? Que le metieron preso. Que se hizo famoso en Instagram. Claro, Burga, que ¿no? Se hizo o es famoso. activista político. Y lo nombraron héroe nacional y toda la vaina, ¿no? O sea, ¿es válido eso también? Porque esos jóvenes se venden de esa manera. ¿Esos jóvenes al final representan a la juventud? ¿O no? Que la llegan a representar, sí, pero que sea lo correcto, no. Claro, Podemos decirlo así. por algo en los medios se le llamó héroe nacional, por tirarle un puñete a un congresista. O sea, representó a un grupo, no de la mejor forma. Pero a un grupo que realmente hace política entonces mala, pues, ¿no? O sea, porque hay Claro, una representaciones política que inválidas. Yo lo que fomenta la creo es agresión. esto. ¿Cómo se le llama eso en filosofía? Yo lo que creo es esto. A pasar del tiempo, los políticos han estado cerrando más el diálogo con las personas. Han estado impidiendo cambios. Antes la gente podía marchar sin que les dispararan. Por ejemplo, la ley Pulpín. Claro. O sea, no hubo disparos, no hubo muertos y fue protestas durante días. Claro. Dina. Pero en cambio ahora protestan por los que por algo básico que es trabajar sin que los extorsionen y dicen, no, ustedes también son terroristas urbanos. Así de simple. Claro. Entonces, mientras más reprimes el hecho de querer hablar, dialogar, más propenso haces la violencia. A la explosión. Es que mira, justo me hiciste acordar, estaba escribiendo un artículo con un amigo para una revista en Argentina de ese tema de lo de la protesta. Y es como se ha armado esa... Si cuantificamos, se arma mucho eso. Mientras más reprimes, más violenta es la respuesta. Si tú más le reprimes su derecho a marchar, peor va a ser la respuesta de la población. Pero lo que pasa es que también se llegan a las marchas y hay procesos de marchas donde, no sé si han visto uno que han cerrado un puente Y qué manera. y que al final termina dejando sin comunicación, sin acceso a una población que no está muy vinculada a la política y no tiene por qué sufrir esto, ¿no? Hay carros que han sido destrozados por no asumirse el paro, por ejemplo, y eso también hace la gente. Claro, ¿sabes? eso es frustración ya. ¿Cuánto tiempo más van a tener Que se volvió su saco de... necesito esperar o cuánto necesito hacer para que me hagas caso? Claro, eso ya es desesperación. Es ver, mientras más me ignoras, ¿qué más tengo que hacer para que me veas? Y ojo, que eso se va a poner peor. Porque siguen ignorando. Bueno, Claro, sí, esa en curva este de la caso FEC. sí, o sea, hay que reconocer de que el gobierno actual, por el cual muchos han votado y Dina ha sido consecuencia del proceso de Castillo, no es una persona dialogante, ¿no? O sea, de repente dialoga más con su estilista o con su cirujano, pero sí no dialoga con la población, ¿no? Es que claro, como un sesgo, ¿no? De parte del gobierno. El gobierno decir, yo lo hago todo bien. Está Yo en su estoy mundo. cumpliendo. Es un mundo paralelo en que ella vive. Pero eso también pasa con candidatos que
piensan que van a lograr algo, van a ganar algo y la gente de su entorno le vende la figurita de que ellos son lo máximo. Y volvemos al tema del liderazgo político, Claro. de la idealización, efectivamente, de la persona, ¿no? Es que ahí, mira, justamente eso también pasa en campaña. A veces, muchas veces el problema no es el candidato, sino quienes lo rodean. Porque lo enzarzan tanto, lo venden tanto que el pobre pata o la flaca Claro, se cree que está haciendo todo bien, porque en su medio, en sus cuatro paredes, está bien, pero por abajo están que se matan a diestra y siniestra. Claro, Ese es el gran problema también. Los aduladores. Los aduladores, ¿no? Yo no diría mucho la cúpula, sino los aduladores, ¿no? Se creen la mejor pisco sour del restaurante, entonces... no es Le así. dicen, doctorcito, ni estudió medicina, ni ha hecho su doctorado. Le ¿no? pasa mucho, pasa mucho. De verdad. El doctor, le ponen otros títulos, nombre, todo. Y es bastante curioso ver cuando llega siempre el líder de ese grupo. La gente tiene un gusto por enzarzar y arreglar todo como si fuera todo perfecto. Todos son doctores al final. Todos ¿no? son Todas doctores. cosas que Claro, son por doctores. ejemplo, fíjate con lo de la PEC actualmente, ¿no? Obviamente, como la gente ha salido menos a la calle porque han hecho trabajo remoto y también educación remota en gran cantidad de lugares, han permitido que la calle se pueda limpiar de mejor manera, menos tráfico, menos contaminación al medio ambiente. Buscan arreglar todo para un par de días. Para un par de- Su discurso, aquí no ¿no? pasa Sí. nada. Claro, acá no hay problemas. Lo mismo pasa con los candidatos, como digo, todos sus asesores, su grupo, limpia, viene. Ahí viene el candidato, ahí viene el que tiene el cargo. Y viene la persona y wow, qué limpio, qué ordenado está. Claro, cuando ha preparan el local de pasado, ha campaña. pasado muchas Claro, veces. sí me ha pasado cuando el local de campaña solo había una mesa, pero cuando dicen, no, viene candidato congresal, nos traen 4 mesas, nos traen bocadito, y dicen, repartan. Reparta. Sí, pues sí, sucede esas cosas también sucede con los alcaldes, ¿no? Cuando una autoridad va a venir a tu casa o a tu distrito, pucha, todo tiene que estar bonito, ¿no? Y eso no es la realidad. No es la Al final. realidad. De hecho, los enajena más. Claro. Pero es efectivamente, ¿cómo evitar? Y yo creo que ahí pasa por algo, que la antipolítica no debe de generar de que tú no seas autocrítico o no seas crítico, pero hay que generar la crítica de manera coherente, con propuestas, y la crítica que pueda elevar el nivel de la política. No una crítica que a las finales termine pues lanzando piedras, tirando puñetes, Una crítica constructiva. tirando vasos, o sea, esas críticas políticas o poner otro nombre para poder criticar en redes, o sea, eso al final no es política. Y yo creo que los jóvenes deberían de empezar a formarse en poder cuestionar y en poder proponer. Ser diplomáticos. No habemos muy pocos, y gracias a ustedes dos que sí por lo menos tienen esta mirada de una crítica más constructiva, hacer una política verdadera y no hacer la política cochina que decías tú, ¿no? Una política asquerosa, como bien decía Alejandro al inicio, no debería existir gracias a eso, ¿no? Bueno, muchachos, entonces, ¿qué Palabras finales. palabras finales para la gente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Y hacia dónde nos apuntan para el 2025? De repente lo podemos volver a tener acá como candidatos ya, a ver. No, por mi caso candidato no hay, no me veo postulando por lo menos a estas elecciones. Tengo otros fines académicos, entonces el tiempo no me daría. Pero una reflexión importante es el tema de finalmente la importancia del voto. Es decir, tú eliges al fin y al cabo a quien te va a gobernar. Entonces, ese día, claro, sé que es complicadísimo con más de 30 partidos políticos inscritos, es decir, más de 30 candidatos presidenciales, más de, qué sé yo, 1000 posibles candidatos a congresistas que van a haber. Pero por lo menos debe de informarse por lo menos de lo que están más posibles a ganar. Para que por lo menos sepas cuál es la propuesta principal de cada candidato, por lo menos el modelo económico que plantea seguir, si él plantea reformar la Constitución o no plantea reformarla, los antecedentes, ver si tiene algún juicio por ahí, algún hecho que pueda hacer que tu voto vadíe o ya no sea para él, pero por lo menos eso, informarse de los candidatos y no delimitar tu voto 3-4 días antes porque mi amigo me lo dijo, mi papá me lo dijo o porque en la fila escuché que iban a votar por él, ¿no? Ahí vamos a repetir gaseosa al final. Sí, la verdad. Bueno, lo que le diría a todos sería: escuchen, sean dispuestos a escuchar, sean dispuestos al diálogo, no se cierren ante una única cosa que ustedes quieran ver. Hablen, espacios de diálogo, no necesariamente políticos, pero bueno, vamos más direccionados a eso, en sus hogares, e infórmense por quién van a votar. Lo mejor que pueden hacer es educarse
Vean un poco. Hay resúmenes de los planes de gobierno, resúmenes de hojas de vida de por quién vas a votar. Y es lo mejor que puedes hacer, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Mira por quién vas a votar, porque luego tú mismo estás que te quejas o te burlas del otro, porque el candidato que votó no está haciendo la mejor performance. Bien, Omar, tú para... Escuchen Alto en Política, que vamos a hacer esos resúmenes. También síganos en nuestras cuentas, en redes sociales, pero también hagamos buena política, ¿no? Se viene un proceso electoral muy fuerte y el país ya se ha dividido ya en las últimas elecciones. Han sido los antis los que han generado eso también, pero también los mismos partidos, los mismos militantes, ¿no? Yo creo que hay que mirar hacia dónde vamos a apuntar a un diálogo más fraterno, pensando en país, pero también siendo más tolerantes. Yo creo que el 2026 es la prueba donde que nos van a poner los propios partidos o las propias elecciones para ver si realmente somos tolerantes o nos volvemos a dividir, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, de que las cosas sean más claras. En Estados Unidos las cosas son más claras. Tienes demócratas y republicanos, ¿no? Y ahí te cierras. Pero no se divide el país al final, ¿no? Entonces, claro. Perú debe apuntar por lo mismo, ¿no? Y aparte estas elecciones son muy importantes, tenemos mucho en juego. Tenemos la apertura del puerto, tenemos la delincuencia, tenemos que frenarla de una vez. Sí, efectivamente, y tenemos 2 elecciones en... Las elecciones que vienen van a definir muchas cosas, o sea, no podemos tomarnos a la ligera. Y van a haber de repente divorcios, la gente no puede almorzar en su casa por pensar en diferentes partidos. Pero espero que ustedes sí puedan almorzar en sus casas y les agradecemos también. Abiertos al diálogo siempre. Abiertos al diálogo siempre. Al diálogo, por favor. Y gracias, chicos, por estar aquí con nosotros. Gracias por apostar por Alto en Política. Nos vemos en el próximo capítulo. Y ya se viene Navidad. Vamos a dar una noticia nueva por Navidad. Listo, gracias. Muchas gracias. Especial en Navidad.